Pueden tomar asiento, hermanos. En los años 2000, más o menos, hubo un boom de los programas reality shows. De estos habían diferentes tipos. Habían de aventuras en donde las personas se iban a alguna jungla o un lugar desértico y tenían que vivir un tiempo sin acceso a la civilización. Hubo también, o hay todavía, realities de moda, donde unos expertos toman a una persona que se viste mal y en cuestión de días y de horas hacen que esta persona sea básicamente un modelo o una modelo. También hay de competencias de comida, hay de diferentes tipos de reality shows. Y es una amalgama grande de estos temas. Sin embargo, hubo uno que a mí me llamó mucho la atención cuando yo era más jovencito. Sí, porque yo fui joven también, ¿eh? No se sorprendan, yo fui joven una vez. Y este llevaba como título Extreme Makeover. Era un reality donde una familia que tenía una casa prácticamente destruida, inservible o a punto de caerse o de colapsar, un grupo de expertos iba a esta casa y la remodelaba. Toda la comunidad ayudaba y al final había toda una algarabía. Mientras la casa estaba siendo destruida por los expertos, el personaje principal le enviaba a la familia estas imágenes de cómo tumbaban esta casa. Y todo era mucha algarabía y demás. La familia, mientras tanto, estaba tomando unas vacaciones. Cuando llegaba el momento de regresar y ver la casa, el punto interesante era que ponían un gran autobús enfrente de la casa. Y recuerdo que el anfitrión de esta serie decía, "Bus driver, move that bus." Y cuando decía move that bus, se movía el vehículo y entonces era la algarabía porque la casa estaba renovada, era una casa nueva, era una cosa increíble. La gente lloraba, etc. Y es interesante cómo se presentaban las imágenes de antes y ahora. Usted veía una casa originalmente vuelto un desastre y luego la casa limpiecita, bien bonita, todo bien, un palacete básicamente. Y yo pienso que de esa misma manera el apóstol Pablo nos invita a que veamos el extreme makeover que hubo en nuestras vidas. Ese extreme makeover que vino a razón de Jesucristo. Y que a partir de ahora veamos cómo vivimos esta nueva vida en Cristo. No conforme a la casa anterior que estaba desbaratada, que estaba prácticamente cayéndose, sino en base a esta nueva realidad. ¿Y cuál es esta nueva realidad? Que estamos en Cristo, que ya no es lo mismo. En la entrega anterior vimos que somos un cuerpo y esto se ve en tres facetas. Primero, que somos un cuerpo unificado. Segundo, que somos un cuerpo que tiene dones. Y tercero, que somos un cuerpo que crece. En esta nueva entrega de la serie vamos a ver cómo debe reflejarse esta nueva vida en Cristo. De qué forma debemos actuar. Y para esto veremos tres movimientos a través de este texto. Primero veremos el antes de Cristo, en los versos 17 al 19. Luego veremos el después de Cristo, versos 20 al 24. Y por último veremos en Cristo. La pregunta que puede surgir es, ¿por qué esto es relevante para nosotros hoy? La respuesta es que el Evangelio es algo más que una idea vaga creada por algunos hombres. Son buenas noticias, pero al mismo tiempo es un estilo de vida que refleja esas buenas noticias, que servirán como testimonio para la expansión, para el crecimiento del Evangelio y por ende el reino de Dios. Yo les invito a que juntos oremos y nos postremos delante del Señor. Padre amado, Dios de amor, a pesar de mí, a pesar de mis pecados y de mis faltas,
úsame para tu gloria. Edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Primero veamos el antes de Cristo. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versos 17 y 19. Efesios capítulo 4, versos 17 y 19. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo hace una solicitud. Noten que él inicia diciendo: digo y requiero. Estas dos palabras muestran que lo que Pablo está diciendo merece la atención, que es un mandato específico. Él dice en el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo marca una diferencia entre ustedes gentiles y los otros gentiles. El gentil, dentro del lenguaje judío, es toda aquella persona que no era del pueblo de Dios. En ese sentido, la iglesia de Éfeso era mayoritariamente gentil. Y en pasajes anteriores vimos que, aunque es cierto que son gentiles, esta barrera de división en Cristo ya no existe. En Cristo, todo el que acepta al Señor como su Dios y Salvador, independientemente de su nacionalidad, ahora en Cristo forma parte del cuerpo. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 3, versos 1 al 6. Efesios capítulo 3, versos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he descrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y los profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, nosotros, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto quiere decir que Pablo quiere establecer la diferencia entre dos tipos de gentiles: los gentiles que están en Cristo y los gentiles que están fuera de Cristo. Y eso es algo muy interesante, porque Pablo iguala el comportamiento de los otros gentiles, los que no están en Cristo, en que sus mentes están vanas. La vanidad es un término muy utilizado en la Biblia. De hecho, el libro de Eclesiastés es conocido por la frecuencia con que usa la palabra vanidad. En Eclesiastés 1:2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El libro de Eclesiastés habla de la vanidad de la vida, de lo inútil de hacer tal o cual cosa, al punto que algunas recomendaciones que da el mismo Salomón pueden ser vistas extrañas y se sacan de contexto. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La palabra vanidad viene del hebreo hebel, que significa vapor o aliento. Y la razón de esto es que aquello que es vano es pasajero.
deja de existir pronto y pierde su efecto rápido. Es como la neblina en la mañana. No importa lo densa que parezca a las 7 de la mañana, a las 10 ya deja de estar. La neblina es pasajera. Y Pablo nos dice que los otros gentiles andan en una mente vana. Lo que significa que aquello en lo que piensan carece de importancia y relevancia. Miren lo profundo que está hablando aquí Pablo. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué Pablo se refiere a que los otros gentiles andan en la vanidad de sus mentes? La respuesta es porque los otros gentiles no tienen la mente de Cristo. Sencillo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2. Vamos a ver dos versículos, los versículos 14 al 16. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, las mentes en nosotros, los creyentes, nuestras mentes son distintas. Cristo dirige nuestros pensamientos. Sobre esto, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: en lo que respecta a los asuntos espirituales y morales, sus procesos, los de ellos, racionales, están distorsionados e inadecuados y fallan inevitablemente en producir alguna comprensión piadosa o su vida moral. Su vida, la vida del que no está en Cristo, es vacía, vana y sin sentido. Todo esto quiere decir que la mente de los que no está en Cristo, en resumidas cuentas, está perdida. Y esto genera un proceso de envanecimiento que se puede ver en 4 etapas o niveles, con una consecuencia final que sería la depravación total. Vamos a ver estos 4 niveles. Efesios capítulo 4, versos 18 al 19. Efesios capítulo 4, versos 18 y 19. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda impureza. Pablo nos muestra cuál es el proceso de envanecimiento y por qué se termina en la vanidad de la mente. Para verlo, tenemos que tomar esos versos desde la perspectiva de causa-consecuencia. Y en este caso, Pablo inicia con la consecuencia y termina con la causa. Y el inicio de todo es la dureza del corazón. Ese sería como el nivel 1, dureza del corazón. Y la dureza del corazón está vinculada a 3 características principales. La primera es arrogancia. La segunda, falta de fe. Y la tercera, insensibilidad a la verdad de Dios. Libro de Romanos, capítulo 2, versos 2 al 7. Pablo explica lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los demás, condenados. Noten cómo Pablo entrelaza el juicio divino con la dureza del corazón. En otras palabras, es el corazón duro el que genera todo el mal. La dureza del corazón es el origen de todo el proceso del envanecimiento. Porque es a través de yo desensibilizar el corazón, es decir, que el corazón ya no siente más, que ya le da lo mismo pecar como no pecar, que ya le da lo mismo hacer lo malo y no hacerlo. Esa desensibilización es lo que hace que nos alejemos de Dios. El Salmo capítulo 81, 8 al 14 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te dice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ¿a qué? A la dureza de su corazón. Ellos caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado todos sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Miren las implicaciones del corazón duro, que es una ausencia de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, el problema del mundo es que tiene un corazón endurecido a Dios. Y cuando eso sucede, el mundo empieza a hacer y a deshacer, que es lo que vemos ahora. Ahora estamos viendo que todas las series tienen que ser inclusivas ahora. Ahora uno ve el arco iris y no sabe bien qué es lo que significa. Ahora uno tiene que tener cuidado cada vez que uno ve una serie con sus hijos, porque uno no sabe qué va a salir. Y antes había clasificaciones, PG, etcétera, etcétera. Ahora uno no sabe cuál es que uno va a poner en su casa. Porque cuando el mundo tiene el corazón endurecido, hace todo lo que está haciendo ahora. Hace todo lo que está haciendo ahora. Y ahora tenemos que tener cuidado de decir las cosas. Ahora, decir pecado a tal cosa, te pueden cancelar. En redes sociales, si usted dice tal cosa X es pecado, te cancelan la cuenta. En YouTube también, si usted dice tal o cual cosa, tiene el riesgo de que le cancelen la cuenta, porque hay mucha sensibilidad ahora. Corazones endurecidos, corazones insensibles, corazones que le han dado la espalda a Dios. Y esto da paso entonces al segundo nivel, que sería la ignorancia. Verso 18 del capítulo 4 de Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, nublado, cubierto, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten que la ignorancia sugiere que cometemos acciones sobre la base del desconocimiento. Acciones que pueden ser catastróficas. Imagínese que usted le dé un cuchillo afilado a un bebé. ¿Qué va a hacer ese niño con ese cuchillo? Se va a cortar. Entonces, estas personas, por ignorancia, son llevadas a adorar dioses falsos. Dioses que son muy interesantes, porque hay dioses que son el dinero, dioses que son mi familia, dioses que son las cosas más importantes, dioses que son mi trabajo. Toda aquella cosa que tome el lugar de Dios es un Dios, es un ídolo para mí. Toda aquella cosa que yo le dé más relevancia a eso que a Dios se convierte en un ídolo para mí. Entonces, en el capítulo, en este contexto, Pablo está hablando en Efesios, que es una ciudad altamente idólatra.
En esa ciudad está la famosa diosa Diana, que es la diosa de la fertilidad. Imagínese usted el tipo de templo que había ahí. Templo donde habían damas, estaban destinadas a prestar servicios sexuales. Imagínese usted, en una sociedad en donde el emperador era adorado como un dios. Imagínese usted, César no es un nombre, César es un título. Interesante, ¿verdad que sí? En otras palabras, en el momento histórico en el que Pablo está hablando en esta carta, está diciendo, todos los dioses que están en esa ciudad están en contra de Dios. Y la razón por la cual le hacen caso es porque tienen un corazón duro. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque entienden que este Dios de madera, que este Dios de yeso, le va a responder. Pablo ya ha hablado sobre esto en la misma carta. Pablo dice que en el capítulo 2, que antes de Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos a las promesas. Estábamos lejos, sin esperanza, en un mundo sin Dios. Y esto le da fuerza a la idea del versículo 17, en donde Pablo les dice, no deben andar como los gentiles. ¿Por qué? Porque ya ellos son parte del cuerpo de Cristo. Pero como los otros gentiles tienen un corazón endurecido que resulta en la ignorancia, ellos están ajenos de la vida de Dios. Por lo tanto, su entendimiento está entenebrecido. Y Pablo vincula el entendimiento entenebrecido al corazón necio, que se envanece en sus razonamientos. Romanos capítulo 1, 21 a 24 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la verdad, la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Lo notan? Dios llega a un punto donde suelta a la gente en su propia ignorancia. Los entregó a las inmundicias, en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. En otras palabras, hermanos y hermanas, cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido, es porque ha llegado al punto más alto de la depravación. Ya ahí no hay salvación. Ya ahí la persona está metido en el lodo adentro hasta la coronilla de la cabeza. Ya la persona no puede salir de ahí. Está tan metida en el lodo que el lodo hace cuando quiera subir, resbala. Está perdido. Y el verso 19 del capítulo 4 nos plantea, los cuales después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez y con deseo, con anhelo, toda clase de impureza. Es decir, lo que vemos ahora no es nuevo. Lo que pasa es que ahora es más público. Ahora se conoce más. Pero siempre ha habido una depravación de la gente. Y dice el verso 26 de Romanos capítulo 1 que por este corazón entenebrecido, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Es decir, hicieron cosas animalescas. Cayeron al nivel animal. Eso que está diciendo aquí. Ya no son humanos. De hecho, para el tiempo histórico donde esta carta fue escrita, Roma tiene una cosa que se llama las bacanales, que eran unas fiestas de semanas, donde la gente se emborrachaba tanto que había una cisterna en el centro, que ellos vomitaban el licor y volvían a beber otra vez.
Y en esa reunión habían seres vivos, no eran humanos, seres vivos haciendo de todo. Imagínese usted. Pablo hace este recorrido para dejarnos saber algo bien básico. Todo este panorama sombrío que hemos visto es para decirnos, ustedes ya no son así. En ustedes ya eso pasó. Cristo les ha salvado. Ahora están en Cristo. Es decir, que ya esa mentalidad fuera. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Ya no somos vanos en nuestra mentalidad. Ya tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, hermanos, Pablo nos dice, como están en la mente de Cristo, no anden como los otros gentiles. No anden como los otros gentiles. Entonces damos paso al después de Cristo. El apóstol no se queda en la realidad de los otros gentiles, sino que hace un mayor hincapié en la nueva vida en Cristo. Verso 20 del capítulo 4 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren cómo Pablo inicia con más vosotros. Esto quiere decir, pero ustedes, y es que un pero en la Biblia cambia todo. Cada vez que usted ve un pero en la palabra de Dios, préstele mucha atención, porque es un contraste con lo que era antes. Antes éramos depravados, ahora estamos en Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo dice que ustedes no tienen ese modelo de Cristo, sino que sienta a Cristo como el modelo para nosotros. Otras palabras, aunque existen grandes hombres y mujeres en la historia que pueden influenciarnos de manera positiva, ninguno de esos es como Cristo. Ninguno de ellos tiene la capacidad de hacer lo que hizo Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. No es el pastor. No es Buda, no es Gandhi, no es la Madre Teresa, es Cristo. No es mi papá, no es mi abuelo, aunque lo ame, Cristo. Cristo es nuestro modelo. Y el verso 21 nos da a entender la manera en que podemos acceder a este modelo. ¿Cómo es? A través de oír y aprender la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad de Jesús? En su palabra. Esto quiere decir que la doctrina en nosotros tiene un papel preponderante, tanto que sin doctrina no hay cristianismo. Es cierto que a través de la historia hemos visto cómo personas han abusado de la doctrina, poniendo cargas que no van acorde a la verdad del Evangelio. Pero esto no fue lo que vimos y aprendimos de Jesús. Es por esto que es clave que juntos aprendamos la palabra. Porque en la medida en que aprendemos juntos, nos corregimos juntos. Cuando usted se va solo a un monte, yo voy a aprender la Biblia solo, así no funciona. Porque ahí es que sale la mayor grande herejía. Cuando hay un iluminado o una iluminada que se va a un monte y recibe en unas placas y recibe como unos anteojos y de ahí salen los mormones. De un niño de 16 años o no sé cuánto, que se fue a una montaña y supuestamente un ángel le reveló el nuevo evangelio y de ahí salió el mormonismo. ¿Por qué? Porque se fue solo en un monte a buscar la palabra de Dios. ¿Quiere decir esto que usted no puede estudiar solo? Sí, pero la idea es que juntos somos un cuerpo, ¿recuerdan? Somos un cuerpo y donde yo me equivoco, la hermana Alma me corrige. Y donde yo me equivoco, el hermano Freddy me corrige. Y donde el hermano se equivoca, yo le digo, hermano, mire, yo pienso que la cosa no va por ahí. Pero Jesús era rubio. Bueno. Eso como que no.
pero tenía ojos azules y tenía la nariz perfilada. Bueno, no. ¿Era alto y fuerte? No sabemos, pero pienso que no. Jesús parece ser que un tipo normal, tenía como grandes características visibles. En otras palabras, hermanos, no podemos olvidar que somos un cuerpo. Entonces, versos 22 y 24 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Este proceso tiene 3 etapas que tienen que ver con 3 verbos: despojar, renovar y vestir. Pablo identifica que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Qué difícil es despojarnos de cosas viejas. Dígame a mí, que mi esposa siempre me dice que yo nunca boto la cosa. Yo trato de botarla, que yo pienso como que funcionan, hasta que no la encuentro y ya supe que mi esposa la botó. Hay unas ropas que yo tengo que mi esposa como que me la desaparece. Y yo me siento como tan cómodo y mi esposa me la desaparece. Gracias a Dios por las esposas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Pero no de cualquier cosa, del viejo hombre. Este viejo hombre representa pecado, muerte, mentiras, vidas pasadas, engaños, deseos de hacer daño a otra persona, procesos de yo querer sacar ventaja del otro, el viejo hombre. Debemos dejar esa vida pasada, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y Romanos capítulo 6, 8 al 10 dice: y si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto Él vive, para Dios vive. Así que vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, déjeme decirle que usted, si está en Cristo, está muerto. Si no lo sabía, tómese el pulso, dése cuenta que usted está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque ya usted no es gobernado por el pecado. Ahora ponga otra vez el pulso. Usted está vivo en Cristo. Ya esa vieja vida ya pasó. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, lo que es esto es que no vamos a pecar. Vamos a seguir pecando. Pero el pecado no va a tener la misma influencia en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos los otros gentiles. Ya no estamos presos por el pecado, estamos presos por la libertad en Cristo. Juan 8, 34, 36 dice: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, usted es libre en Cristo Jesús. Sus vidas no son iguales. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Verso 2 del capítulo 12 de Romanos: no nos conformamos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué sugiere esto? Que nuestro pensamiento no es igual al del mundo. Que somos transformados y que podemos comprobar la voluntad de Dios. En otras palabras, la renovación de nuestra mente de la mano de conocer a Dios hace que a través de conocer su palabra seamos transformados, seamos nuevos. Y por último, Pablo nos dice que tenemos que vestirnos, pero no de aquello que dejamos, sino de un hombre nuevo. No uno que esté plagado de dureza de corazón, que ha perdido la sensibilidad,
No, es uno que ha dejado el pecado y que ahora está bajo los pilares de la justicia y la santidad. Hermanos y hermanas, nos han vendido la idea que santidad es un tipo de ropa, que santidad es un tipo de música. Y aunque yo tengo la percepción y suelo creer que uno debe reflejar la santidad, pero no es ahí que está la santidad, sino en vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Y cuál es este hombre? Tuvimos dos representaciones. Adán fue el primer hombre, falló. Pero tenemos el segundo Adán, que es Cristo. En otras palabras, vístase de Cristo. Cristo tiene la ropa perfecta para usted, que le encaja a la perfección. Vístase de Cristo. Ahí no estamos en sobrepeso, estamos siempre en línea. Ahí no estamos muy delgados, ahí estamos correctos. Esta es la ropa que siempre nos va a quedar, porque Cristo murió por usted. Luego de que pasamos esto, quiero que veamos cómo estamos en Cristo. Verso 25 al 29. Por lo cual, desechando toda mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni se dé lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los hombres. Nuestra forma de hablar se refleja en hablar la verdad. Y cómo hablamos demuestra la edificación con nuestros hermanos. Lo que significa que tenemos que velar no solamente por el contenido de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Son muchas las confusiones que se prestan porque yo digo una cosa significando otra cosa. Y son muchas las veces en que usted supuestamente pide perdón, pero usted sabe que no es perdón. Y la otra persona también lo reconoce. Entonces Cristo fue veraz, pero nunca ofensivo. Cristo habló firme, pero siempre fue para edificación. Entonces, nuestra tolerancia se refleja en cómo nos perdonamos unos a otros. Pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas, ¿qué usted está hablando? ¿Está hablando de lo que hizo la hermana la vez pasada? ¿Está hablando del vestido del hermano? De la ropa del hermano. ¿Está hablando del peinado de la hermana? ¿Está hablando de los zapatos del hermano? ¿Está hablando de la relación del hermano? ¿Estamos trayendo a colación pecados pasados? En tercer lugar, Dios nos indica que nuestra santidad se refleja en la manera en cómo nos ganamos la vida. Hermanos y hermanas, seamos honestos en nuestros trabajos y seamos generosos en nuestros trabajos, porque nuestro modelo es Cristo. Él dio todo por nosotros. ¿Por qué será tan difícil que si alguien nos pide ayuda, tenemos que pensarlo? O si vemos al hermano o la hermana que está pasando dificultad y sabemos que le está pasando, Él no me lo ha pedido porque tiene vergüenza, porque no quiere incomodarte y por orgullo también, porque también tiene mucho orgullo el otro que no quiere pedir. Pero no se preocupe por el otro, ame y sirva. Estos tres aspectos son básicos. Y Pablo introduce cómo se contrista el Espíritu. Verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos en nuestra pasada manera de vivir, estamos contristando el Espíritu. En la medida en que vivimos nuestra nueva vida en Cristo, alegramos el Espíritu. No cualquiericemos el sacrificio de Jesucristo, diciendo, Él me va a perdonar. Sí, es verdad. Pero cuando usted lo cualquieriza, está tirando al suelo
la sangre derramada por Jesucristo. ¿Significa eso que usted tiene que guardar ciertas cosas para ser salvo? No. Lo que estamos diciendo es valore la salvación. Valore que Cristo murió por usted. Y por último termina: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. Es cierto, el hermano me ofendió. Es cierto, la hermana me ofendió. Pero hoy mi hermano, vamos a buscarle la vuelta. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Lo que está diciendo es: estemos en paz, porque Cristo hizo una obra preciosa en la cruz por usted. Permítame concluir. Hermanos y hermanas, es cierto que somos salvos por gracia y que nuestras obras no son la fuente de la salvación, pero de nosotros se espera un comportamiento que vaya acorde a la salvación que hemos recibido. Es como que usted tenga $1,000,000 y ande en un vehículo de $100. No tiene sentido. Usted va a usar un vehículo acorde, evidentemente, a sus capacidades. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor regalo que usted ha recibido? Si fue Cristo ese regalo, viva a la altura de Cristo. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1, fijemos nuestra vista en Jesús, en Cristo. Él es nuestro modelo de vida. Pongámonos el traje de Jesús y así ser identificados delante de Dios y de la sociedad como cristianos. Y número 2, tengamos paz con nuestros hermanos. Miremos cómo hablamos, miremos cómo perdonamos, cómo trabajamos y qué tan generosos somos con nuestros hermanos. Cambiemos ese vocabulario de destrucción por uno de edificación. Veamos a nuestro prójimo como un pecador que necesita redención y seamos honestos en nuestro modo de vida y seamos generosos. No perdamos de vista que también Cristo murió por un pecador que se llama Josías y un pecador que se llama su nombre. Usted no es mejor que nadie ni peor que nadie. Bueno, probablemente peor. Por seguro no es mejor que nadie. Y Cristo murió por usted. Por lo tanto, extendamos la gracia a esa persona. Y quiero invitarte a que, si aún no estás en la fe, al igual que las casas de Extreme Makeover, tu vida está destruida e inhabitable. Es posible que estés cómodo o cómoda en ese lugar, pero no te estás dando cuenta que tus cimientos están cayendo. Y es cuestión de tiempo para que tu vida colapse. Sin embargo, en Cristo tienes la respuesta de que Él te promete un extreme makeover. Y tu vida será completamente distinta después de Él. Por lo tanto, ven a Cristo. Ven a Jesús. Que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la reconstrucción de tu vida. Ven a Él. Y si eres creyente, procura confirmado haber dejado el viejo hombre. Renueva tu mente y vístete de Cristo. Porque solamente así lograrás la santidad de tu vida. Oremos, hermanos. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que ha sido difícil despojarnos del viejo hombre y que a veces vemos ese vestido colgado en nuestro armario y queremos ponernos una vez más ese viejo hombre. Pero estamos pidiendo de vista, Señor, que tú nos has regalado un nuevo traje limpio, santo, que tiene tu nombre como marca. Ayúdanos, oh Dios, a enfocarnos en este nuevo hombre
que ya no estamos en el envanecimiento de nuestra mente, sino que hemos sido renovados con la mente de Cristo. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.